de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos en esta noche a tratar el tema de los falsos maestros. Los falsos maestros. Dice 1 Timoteo, capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Enseñen diferente doctrina. Te mandé a Éfeso para que les mandes decir que no se acepte en ninguna iglesia cristiana ninguna otra enseñanza que no tenga su origen y que no provenga de la Biblia. Pues quitarle a la Biblia, llámese leyenda, mito, experiencia, lo que sea, debemos de conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si está en la Biblia, debemos de estudiarlo. Si está en la Biblia y causa controversia, debemos con más razón de predicarlo. Muchos dicen, es que no quiero predicar del infierno porque es muy controversial. Hermano, la doctrina de la seguridad de la salvación, unos creen que se pierde, otros creen que no se pierde, es muy controversial. Si la predicamos va a causar divisiones. Nunca debemos de pensar en eso, sino si está en la Biblia, debemos de predicarlo. Si causa problemas, si causa controversias, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y Jesús vino a traer espada, a separar la luz de las tinieblas. Todo aquello que divide las tinieblas de la luz, nosotros estamos a favor de eso. Y estamos en los tiempos en los que debemos más que nunca regresar a la pureza de la palabra de Dios y predicar la Biblia o esa persona predica y no conviene al movimiento que estamos nosotros llevando a cabo. Todas estas cosas hacen que nosotros comencemos sin darnos cuenta a prostituir la palabra de Dios. Los apóstoles murieron en el Coliseo por predicar la pureza de la Biblia. Jesucristo murió en una cruz porque Él vino a decir la verdad. Los mártires, Martín Lutero, Juan Hus, Juan Crisóstomo, Policarpo, y la historia está tapizada con la sangre de los mártires que no tuvieron miedo ni temor de predicar lo que Dios dice en su palabra. Asimismo, apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra apostolos en el griego, que se tradujo apóstol, significa un embajador o un representante o alguien enviado con una comisión especial. Tres cosas deben ser ciertas en un apóstol. 1, debe pertenecer al reino que le envía. 2, debe ser comisionado por el que le envió. 3, tiene que tener autoridad y el poder de la persona que le envió. Si alguien llega a México y me dice, soy embajador de China, lo primero que tiene que hacer es ir al presidente de la República y presentarle sus credenciales. El señor de China aquí me firmó que yo represento a mi país, se le da la bienvenida y aquí se abre la embajada y la embajada tiene la autoridad del gobierno que le envía para representar al gobierno que le envía en nuestra nación mexicana. Esto es un embajador. Y cuando nosotros sabemos que hemos sido enviados de Dios a este mundo no es de nosotros. Ya lo saben todos, ¿verdad? Juan 17, no somos de este mundo. Hemos nacido en este mundo físicamente, pero cuando nacimos de arriba del Espíritu, hemos nacido y ahora la naturaleza que viene de arriba es de arriba. Mi naturaleza humana es de aquí abajo, de la tierra, carnal, pero mi naturaleza que tengo dentro de mí espiritual es de arriba. Y ahora traigo de arriba una representación a este mundo. Y ahora mi naturaleza espiritual conoce que este mundo está bajo juicio, que va a ser condenado y que este mundo está a punto de ya de explotar. Y mientras yo estoy en este mundo, yo tengo que actuar con autoridad. Y cuando me paro a predicar, cuando me paro con mi familia, no importa el podio, no importa el lugar donde yo esté representando a Dios, tengo que tener autoridad porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor.
Tú no puedes llegar ahí con tu familia y vas a parecer hasta gallina clueca. Tenemos que hablar con autoridad. ¿Por qué? Porque estamos respaldados por Dios. Hace 2 semanas estuvimos en la Universidad de Chapingo, allá por rumbo de Texcoco. Es la 3ª conferencia al año que ya tenemos y ya hay 300 estudiantes convertidos ahí. Y los maestros que se han convertido han sido impactados más que nada porque cuando llegamos a predicar en una universidad, no llegamos que puede que, a lo mejor, no estoy seguro, tal vez, quizá, chance y, nunca podemos usar este tipo de vocabulario, sino que llegamos y decimos, así es, así dice el Señor. Al pan, pan, al vino, vino. No existe la evolución. Esto está mal. Hay absolutos en la palabra de Dios. Venimos respaldados por Dios y por el Espíritu Santo. Y tenemos los argumentos para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Y si tú no tienes esa autoridad en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, donde lo que tú estás hablando, estás seguro que lo que estás hablando es realmente la verdad, entonces no puedes tener autoridad para hablar de Dios. No eres un embajador digno de Dios. Dice Pablo que esta carta fue dirigida a Timoteo, versículo 2, verdadero hijo en la fe. Y cuando Pablo conoció a Timoteo, Timoteo tenía aproximadamente 12 años de edad, era un niño, pero desde esa edad Pablo discernió su corazón y le comenzó a discipular cuando regresó de su viaje misionero de Listra. Esto lo pueden leer ustedes en Hechos capítulo 16. A continuación, Pablo le dirige a Timoteo 3 bendiciones: gracia, misericordia y paz. Toda persona que se convierte en un discípulo de Jesucristo necesita caminar en la misericordia, necesita recibir diario la gracia de Dios y necesita tener en su interior la paz de Dios. Sin estos 3 ingredientes, sin estas 3 características divinas o medios de gracia divinos, no podemos seguir a Cristo. Jesús dijo en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque serán llamados hijos de Dios. Cristo continuamente dijo, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El que sigue a Jesucristo tiene que tener una actitud de misericordia hacia el mundo que le rodea. ¿Qué significa misericordia? Misericordia en el Nuevo Testamento básicamente está relacionada con el perdón a los demás. Un seguidor de Jesucristo tiene que ser una persona que se caracteriza porque perdona muy fácilmente las ofensas de los demás. Y Dios nos va a pasar por el horno y vamos a tener que pasar muchas pruebas de tener muchos enemigos, de gente que se nos cierra en el tráfico, que te grita, que te calumnian, para que comiences a desarrollar un carácter a prueba de persecución. Entonces Dios va a permitir que tengas enemigos que se burlen de ti, que te calumnien, que hagan chismes contra tu vida, para que te vayas acostumbrando a tener la naturaleza de nuestro Maestro, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53. Cristo en la cruz del Calvario manifestó la excelencia, la cúspide de la misericordia, cuando después de todo lo que le hicieron y después de todos los abucheos y la sangre que le corría y las espinas y la hiel que le dieron para beber, Jesús gritó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Entonces, esta misericordia debe caracterizar a todo seguidor de Cristo, porque cada día debemos de reaccionar menos a las personas que nos lastiman. Un cristiano no puede darse el lujo de guardarle rencor a nadie. A nadie. Dice Hebreos 12:15 que en el momento en que yo sigo a Cristo y en el momento en que guardo rencor, en el momento en que el rencor no lo saco, se convierte en amargura. Y la amargura inmediatamente bloquea la gracia de Dios a mi vida. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que brote alguna raíz de amargura y os estorbe y dejéis de alcanzar la gracia de Dios.
Ahora, si yo tengo amargura y rencor y la gracia de Dios no llega a mi vida, yo ya estoy aquí caminando en el mundo sin credenciales. Ya Dios no me respalda, ya mi autoridad es en la carne. Lo que hago es en la carne. Todas mis reacciones son en la carne. Ya no es el poder del Espíritu Santo en mi vida, sino mi propia carne. Y en ese momento comienzo yo a desgastarme, a sufrir, a perder la paz, a reaccionar irritablemente, a perder mi confianza, a perder mi dirección, porque no tengo la gracia de Dios. Esta gracia que menciona el versículo 2 no se refiere a la gracia de la salvación, es la gracia salvífica. Ahora que ya recibimos por gracia somos salvos, debemos de continuar caminando para recibir esta gracia todos los días de nuestra vida. Y esta paz es indispensable para poder ser la obra de Dios. Imagínense ustedes a Cristo en el mundo, ¿verdad? Comiéndose las uñas y, ¿a qué hora son, Pablo? Vámonos, córrele, Pedro, se nos está haciendo tarde. Imagínense a un Cristo sin control de las circunstancias, a un Jesús que controló el mar y el viento, un Jesús intranquilo, un Jesús que se levantaba a las 2 de la mañana y, oye, Santiago, ¿no tienes por ahí un chocho? Es inconcebible estos pensamientos. La paz de Dios es el resultado de nuestra confianza, de nuestra comunión, de nuestra santificación con Dios. Gracia, misericordia y paz. Pablo le desea a Timoteo. Ahora, al entrar al versículo 3, Pablo inmediatamente aborda el principal tema de las 2 cartas últimas que escribió antes de morir, que fueron primera y segunda de Timoteo. Y una de las más grandes verdades que todo cristiano y discípulo de Cristo debe saber es que desde que se fundó la Iglesia hemos sido atacados y seguiremos siéndolo, y además de eso, el ataque no viene de afuera hacia adentro. La verdad que la Biblia revela es que estamos infiltrados. El enemigo de la Iglesia opera dentro de la Iglesia. Ahí está el más grande peligro. Estamos infiltrados en las iglesias, los seminarios están infiltrados, las escuelas cristianas están infiltradas, la escuela dominical está infiltrada, allá en consejería hay infiltración, en todos los departamentos, en todas las áreas hay personas que no son lo que nosotros creemos que son cizaña de Satanás. Solo el tiempo lo va a revelar. Pero en cualquier cosa donde haya cristianos, junto está la cizaña del diablo. Veamos esta verdad en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Mateo 13. Dice en el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, no afuera de la cosecha ni afuera de la siembra, sino en medio de, ahí metido, entre la buena semilla, entre el trigo. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Este es el primer encargo que Pablo le enseña a Timoteo. Te mando que les digas que no enseñen diferente doctrina. La cizaña o los hijos del diablo en los seminarios, en las librerías, en las iglesias, en los púlpitos, en las escuelas cristianas, tienen un propósito y no necesariamente estas personas saben que son hijas de Satanás, pero el principal propósito que ellos tienen es leudar la Biblia, atacar la Biblia, las doctrinas principales y fundamentales de la palabra de Dios,
para que al ponerle una gotita de veneno, sin que nos demos cuenta, estamos poco a poco envenenándonos. Era tan grande el celo del apóstol Pablo que le dice a Timoteo, te mando que les digas que no enseñen diferente doctrina. Versículo 3. 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Cualquier información, llámese el caballo de Troya, que Cristo estuvo en Cachemira, que Cristo fue un iluminado, que Cristo fue un gurú, que allá se apareció en Toluca Cristo, que se apareció allá con los apaches en Estados Unidos. Cualquier información que provenga del mundo son mitos. La palabra mito significa mentira, leyendas, rumores que se propagan de boca en boca con el propósito de atacar la verdad de Dios. Timoteo no podía abandonar la iglesia, ahora debía quedarse y enfrentar la enseñanza de no permitir que nadie enseñara algo que no estuviera en la palabra de Dios. Las doctrinas de la Biblia son aproximadamente las fundamentales y las esenciales, como 4 o 5. La primera es la salvación es por la gracia. Ese es uno de los fundamentos, una de las bases más grandes de la Biblia. La salvación no es ni en el momento, ni después, jamás por las obras. Nunca en mi relación con Dios tendrán que ver mis obras o mis méritos para mi salvación. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si yo no creo que la salvación es por la gracia de Dios y le aumento, bueno, sí es la gracia más el bautismo, pero te tienes que bautizar. Es la gracia, pero te tienes que portar bien. Es la gracia, pero los sacramentos también. Es la gracia, pero también tienes que peregrinar. Es la gracia, pero también tienes que comulgar. Cualquier cosa que le agreguemos a la gracia ya no es el evangelio de la gracia. Esto es sumamente importante. La doctrina de la gracia es el único sistema de pensamiento diferente a todas las demás religiones, filosofías y sistemas de pensamiento que existen. Observen, todas las religiones sin excepción, llámese budismo, sintoísmo, catolicismo romano, mormones, testigos de Jehová, unitarismo, ciencia cristiana, lo que tú quieras, todos tienen un común denominador. La salvación es por las buenas obras. Pórtate bien y nos vemos en el cielo. La Biblia ofrece al ser humano el único sistema de pensamiento que por no tener su origen en la humanidad nos ofrece algo diferente. No tienes que hacer nada para salvarte. Cree en Jesucristo, nada más. Tenemos que definir después, ¿verdad?, en los estudios, conforme vayamos avanzando, qué es creer en Jesucristo. Y vamos también a demostrar, ¿verdad?, que si yo realmente he recibido la fe de Cristo y la he puesto en la sangre en la cruz del Calvario y he recibido la regeneración del Espíritu y he nacido de nuevo, forzosamente tengo que dar fruto, forzosamente. Mis obras van a demostrar que soy salvo. Mis obras no son para mantener mi salvación, como enseñan los que dicen que se pierde la salvación. No, es que recibes a Cristo por gracia, pero después te tienes que mantener portándote bien, porque si no te portas bien, hay algún pecado que te pueda hacer perder la salvación. Esto no es el evangelio de la gracia de Dios. Las obras son el resultado de mi salvación. Las obras son la evidencia de que tengo la salvación, pero las obras no me mantienen salvo porque no le pueden agregar un solo mérito que yo haga a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La palabra fábulas es mitos, mito, mentiras, cuentos. La palabra genealogía, tradiciones que existen, inventadas por los seres humanos, pero que no están en la Biblia. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, y veamos qué fue lo que Cristo dijo acerca de las tradiciones. Yo he oído muchas enseñanzas que dicen, es que las tradiciones tienen la misma autoridad de la Biblia. Bueno, eso no era lo que Cristo pensaba. Dice Marcos 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, o sea, de la boca para afuera, pero interiormente en su vida, en su corazón, están lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, enseñando como si fuera un mandato de Dios. ¿Qué cosa? Mandamientos de hombres. Si alguien llega y me dice: Armando, es que esta persona es el representante de la iglesia, o te tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, un momentito, ¿de dónde lo sacó usted? Porque si no está en la palabra de Dios, son tradiciones. Y la palabra de Dios me alerta, me advierte, que me cuide de cualquier pensamiento, filosofía, tradición que no tenga su origen en la Biblia. Timoteo, ordénales que no enseñen diferente doctrina. Dice aquí el versículo 9 de Marcos 7, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí podríamos ya contestar la pregunta: bueno, ¿todas las tradiciones son malas? De ninguna manera. La Navidad es una tradición y no es mala. Celebrar el cumpleaños es una tradición, no es malo. El 15 de septiembre es una tradición nacional, no es malo. Una tradición es mala cuando la tradición, ¿qué cosa? Invalide la Biblia. Cuando esté en contraposición con algún mandamiento o alguna enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, esa tradición, no me importa si viene de San Crisóstomo o de San Pedro o lo que sea, yo no la acepto. Veamos Gálatas capítulo 1. Por toda la Biblia corre la misma sangre. Por toda la Biblia corre la misma advertencia contra el peligro que como cristianos tenemos. Gálatas 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vean ustedes que ya hace 2000 años, cuando Pablo fundó la iglesia de Galacia, esta iglesia de los Gálatas ya había sido, ¿qué cosa? Ya había sido infiltrada. Ya se habían metido disfrazados falsos maestros. Y cualquier enseñanza que no esté de acuerdo al evangelio de la Biblia y de Cristo, que se llama otro evangelio. ¿Qué significa evangelio? Las buenas noticias para salvarse. Pues cualquier otra cosa que me digan que no sea la gracia y que no sea la forma como Dios me dice en la Biblia, es otro evangelio. Es otra cosa inventada por los hombres. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, te anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea maldito. Miren a dónde llega el apóstol Pablo. Le dice a esta iglesia: si en la noche alguien le dice, soy Pablo, y puede ser que parezca un ángel, a lo mejor hasta está bonito y hasta está brilloso y con luz. No, ese no puede ser el diablo. El diablo está feo y con trinche y con cuernos. ¿Quién te dijo eso? Según de Corintios 11, el diablo se disfraza. El diablo cubre su apariencia siempre como un ángel de luz. La luz es sinónimo de la verdad. Satanás se presenta y siempre se presenta no para asustarnos como creemos en los cuentos, sino para decirnos, esta es la verdad. Y mientras él se presenta y mientras él envenena o comunica o enseña estas mentiras disfrazadas, él está disfrazado y es muy difícil poder detectar que esa persona realmente sea un obrero fraudulento disfrazado de apóstol de Jesucristo. Pero Pablo dice, si yo te me aparezco y te digo que soy Pablo, o te digo que soy un ángel, y lo que te estoy diciendo, llámese sueños, llámese visiones, llámese apariciones, contradice
las palabras de Cristo en la Biblia no es de Dios, es una maldición de Satanás. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en muchos movimientos de este último siglo, como en de los mormones. Los mormones fueron fundados por un hombre llamado José Smith, que a finales del siglo pasado estaba dormido y se le apareció un ángel que se llamaba Moroni. Este ángel le dijo, ve a un lugar y vas a encontrar 2 tablas escritas en un idioma que es el egipcio cuneiforme. Desentierra las tablas, tradúcelas y después te doy más instrucciones. José Smith se levantó, fue al lugar, encontró las tablas, las tradujo y de ahí sacaron lo que se llama el libro del Mormón. Entre otras cosas, este ángel le dijo a José Smith, mira Pepito, quiero decirte también que desde mañana tu esposa no va a ser la única, vas a tener a 10 más. Y se levantó y le dijo a su esposa, pues sabes que mi vida que no eres la única. Me dijo Diosito que se me apareció un ángel, no puede ser el diablo, era un ángel, que yo podía tener más de una esposa, podía tener muchas esposas. En aquellos tiempos, a finales del siglo, en la Constitución americana de los Estados Unidos de Norteamérica, se comenzó a prohibir la poligamía. Y entonces, cuando este hombre comenzó a formar su movimiento, José Smith, permitiendo que todos tuvieran 3 o 4 o 5 o 6 esposas, porque cuando resucitáramos en el cielo íbamos a tener un harem, lo metieron a la cárcel por poligamía, y en la cárcel lo lincharon. Este hombre que fundó la secta que se llama ahora los mormones, nos damos cuenta que desde el inicio, siempre que ustedes oigan un movimiento, llámese Testigos de Jehová, unitarismo, ciencia cristiana, filosofía y letras dadas en el Oriente, cualquier masonería, llámese masonería, dianética, control mental, escatología, cualquier cosa, siempre investiga el origen. Rosacruces investiga el origen, cómo comenzó. Y te das cuenta que todos comenzaron con líderes que dijeron haber tenido apariciones. La nueva era, ¿qué es? La nueva era es una nueva filosofía donde se establece que todos los dirigentes de la nueva era son guiados por espíritus guías. La artista de cine Shirley MacLaine declara en sus libros, este libro lo hice bajo la guía del espíritu Pompidou, y este libro lo hice bajo la guía del espíritu tal, o sea, ella confiesa que lo que ella escribe es guiado por un espíritu, se llama canalización. En la brujería se llama mediums, contacto con los espíritus y con los muertos. Toda la nueva era tiene una base, el espiritismo. Timoteo, cuídate que no enseñen diferente doctrina. Dice en Proverbios 19, versículo 27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ya no sigas escuchando al amigo que te dijo que él viene de Marte. Ya no te juntes con esa amiga que te está metiendo ideas contrarias a la Biblia. Párate, detente, aléjate de esas personas, dice la palabra de Dios. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8 en el Nuevo Testamento, Colosenses 2, 8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tú métete a Sanborns, métete a un Vips y recorre las librerías. Vas a encontrar el secreto de los arcanos, los secretos de la gran pirámide. Los extraterrestres visitaron y aterrizaron en Teotihuacán, los tal y tal cosa, y vamos a encontrar un sinnúmero de pensamientos que no tienen su origen en la palabra de Dios. Cuídense de ser engañados por filosofías según las tradiciones de los hombres. Vean ustedes, ¿quiénes han sido los 4 hombres que han influido más en el siglo XX? ¿Quiénes han sido? Los 4 hombres que más han influido en este siglo. Número 1, Carlos Darwin, con la teoría de la evolución. Número 2, Sigmund Freud, con su famoso psicoanálisis. Carlos Marx,
con el capitalismo y Friedrich Nietzsche con el ateísmo. En el área del espíritu, ateísmo; en el área de la política, el capital, Marx; en el área del alma, Sigmund Freud; y en el área de la ciencia, Carlos Darwin, han influido los cuatro más que cualquier otra persona en este siglo XX, para que estos cuatro hombres han sido los hombres que más han atacado la Biblia. La evolución, no fuimos criados por Dios. Sigmund Freud, el problema no es espiritual, el problema es a nivel mental orgánico. Carlos Marx, el problema es la humanidad. Y los pensamientos y filosofías de estos hombres eran contrarios a las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes estaban detrás de estos cuatro hombres? Ustedes lo pueden deducir inmediatamente. 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Yo recuerdo en 1969, después de lo de Tlatelolco, yo estaba trabajando en un hotel aquí en México y estaba muy de moda la dianética, que también se conoce con el nombre de cienciología, fundada por un inglés llamado Ron Hubbard. Y me acuerdo que cuando me comenzaron a animar a que entrara yo en la dianética, me dijeron que me iban a auditar y que me hablaban de una teoría, escuchen, una teoría protoplasmática. Asústame. Que veníamos de chispas, que habíamos caído en este mundo, etcétera, etcétera, y que el propósito era la salud mental y renovarme otra vez a la salud mental para regresar al estado original en el cual nosotros habíamos perdido. Una perversión todo de la palabra de Dios. Pero vean el origen, ¿verdad? Ron Hubbard lo comenzaron a buscar en Europa por fraude, ¿saben ustedes cómo murió Ron Hubbard, el fundador de la genética? En un barco, en un yate, ya no podía llegar a España porque lo buscaba la policía fiscal, lo buscaban en Estados Unidos, rodeado de 7 muchachonas. ¿Qué salud mental tendría el fundador de aquel que dijo que era la ciencia de la salud del siglo XX? Y así entramos, ¿verdad?, con el yoga, la parapsicología, la nueva era, y todos estos sistemas de pensamientos que están alejados de la palabra de Dios. Detrás de todos estos pensamientos y filosofías se encuentra el príncipe de este mundo, que tiene al mundo, 1 Juan 5:18, bajo sus pies. 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las leyendas. Pues sabe usted, hermano, que hace 500 años a un indito llamado Juan Diego se le apareció una virgencita. Y cuando le dijo a la virgencita, dijo que se fuera con la Rosita, se llevarlas al Tepeyac. Y cuando comenzamos a estudiar la historia, Krauss, todos los historiadores, Arnaiz y Freg, los más grandes que ha tenido México, ninguno ha encontrado históricamente ninguna absolutamente evidencia de que esto haya sido verdad en la historia. En el área de la ciencia, el famoso ayate de Juan Diego medía 5 metros. Entonces, Juan Diego era un gigante. Es el que está colgado ahí precisamente en una capilla religiosa aquí en México. 3, cuando la NASA quiso investigar y meter al carbono 14, que es un método científico para averiguar la antigüedad de las cosas y de los átomos y las moléculas, se han negado siempre. Metieron a la NASA el manto de Turín, que está en Italia, y comprobaron que fue de un hombre crucificado, pero no se sabe a ciencia cierta si es Cristo. En tiempos de Cristo murieron 3,000 crucificados, pero han hecho el manto de Turín como que fue el que le perteneció a Cristo. Esto es absolutamente un mito. Se comprobó que tiene esa antigüedad, pero no han querido permitir que el ayate sea examinado científicamente jamás. Mitos, fábulas, leyendas. La Virgen de Lourdes se apareció en un árbol la Virgen, se apareció en Colombia, se apareció por allá, platillos voladores, santitos que lloran y echan sangre, cosas que vuelan en el espacio. Estamos rodeados de un universo donde el rey se llama el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2.
Él controla las ondas electrónicas del aire, controla ahora los medios de comunicación, controla el radio, controla la televisión, controla todas las cosas, controla la luz, todo lo que es el electromagnetismo. Detrás de eso se encuentra el príncipe de la potestad del aire llamado Satanás. Cuídense de volverse a las fábulas. Tito, capítulo 1, a la vuelta de 2 Timoteo, versículo 14, le dice a la iglesia, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Durante mucho tiempo yo estudié en colegios religiosos, colegios lasallistas. Mi primaria, mi secundaria, la prepa y parte de la universidad la hice en colegios lasallistas, académicamente de las mejores enseñanzas que hay en México, reconocerlo. Y cuando estaba pequeño, que tenía como 14 años, me convencieron que debería yo ser cura, y hermanos lasallistas, San Juan Bautista de La Salle, me querían inclusive enviar a Francia. Y me acuerdo que en esa época, que me fui a un seminario en Acapulco, para ser cura, estuve en un noviciado 6 meses. Imagínense, después me volví lo opuesto. Y ahí le pregunté al señor arzobispo de Guerrero en aquella época, cuando alguien me mandó una Biblia y comencé yo a estudiar algo de la Biblia y a leer un poquito la Biblia, le dije, ¿por qué en la Biblia no existe el purgatorio? ¿Por qué en la Biblia dice que nada más Jesús es el único mediador? ¿Por qué aquí me han enseñado que hay muchos mediadores? San Cristóbal, San Martín de Porres, San Judas Tadeo, etcétera, etcétera. 3. ¿Por qué la Biblia dice que no me confiese con hombres y ustedes me dicen que me confiese con hombres? Quiero que me diga una cosa, señor religioso. ¿A quién le hago caso? ¿A lo que ustedes me han enseñado o a lo que la Biblia dice? Él con toda honestidad me dijo, sigue leyendo la Biblia porque ahí está la verdad. Así me dijo. Y desde esa vez, ¿verdad? Estuve yo seguro que me habían enseñado mentiras, que de dónde habían sacado todas esas cosas. Me decepcioné tan profundamente de Dios que me fui al otro extremo y me hice comunista. Me hice ateo a los 14 años de edad. A los 16 ingresé al Partido Comunista Mexicano y a los 17, 18 años ya éramos buscados, ¿verdad? Aquí en México por nuestras actividades de guerrilla urbana en el Distrito Federal. 3 veces nos golpearon por nuestras ideas y nuestras ideologías porque estaba yo totalmente decepcionado y desilusionado. Dios no existía, todo era una mentira, el Papa robaba, los curas eran homosexuales, todos estos me mentieron, me echaron mentiras. Entonces, ¿a quién le creía? En esta angustia y en mi desesperación fue cuando a los 24 años de edad encontré a Cristo, que fue el que me trajo la paz a mi corazón y me dijo, yo no vengo a traerte ninguna religión, no vengo a traerte ninguna organización. Yo soy un hombre que murió por ti. Cuando tú me aceptas a mí como una persona resucitada. No necesitas pertenecer a una religión para ser cristiano. Y fue cuando se me cayeron las vendas, ¿verdad? Y comencé a seguir ¿a quién? A Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Y desde esa fecha, ¿verdad? Dios nos dice a través del Espíritu Santo, cuídense de otras enseñanzas que no están aquí, porque no son mías. Dice en 2 de Pedro 3, versículo 17. 2 de Pedro 3, 17. Vamos a leer el versículo 16. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, en la Biblia, imagínense si es la revelación infinita de Dios, ¿qué cosas vamos a no entender? O sea, vamos a leer 500 años la Biblia y seguiremos encontrando cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita. Y dice el apóstol Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Quiénes son los que leudan la Biblia? ¿Quiénes son los que le agregan a la Biblia? ¿Quiénes son los que hacen un chorizo de la Biblia? ¿Quiénes son los que mezclan a la Biblia con las obras y todo? Los indoctos y los inconstantes.
Personas que no tienen estudios sistemáticos, doctrinales, teológicos de la palabra de Dios, y aquellos que son inconstantes, que continuamente siempre están queriendo nuevas cosas, pero nunca estudian Romanos sistemáticamente, nunca estudian el libro de Gálatas sistemáticamente, nunca estudian la doctrina de la gracia, la doctrina de la justificación, la doctrina de los pactos de la redención, siempre brincan de una cosa a la otra, no tienen un estudio de la A a la Z, y esas personas son las que comienzan a enseñar la Biblia y a predicar la Biblia y comienzan a lastimar a las ovejas. Indoctos e inconstantes. Vean ustedes cómo acaba el libro de Apocalipsis capítulo 22. Dice el versículo 18 y 19. Así acaba la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, ¿qué cosa? Añadiere. Si algún ser humano le quiere poner más de lo que está escrito, Dios quitará su parte o traerá sobre las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así acaba la Biblia. Si alguien se atreve a poner más palabras, si alguien se atreve a quitarle más palabras de lo que está escrito, esta persona no es de Dios. Tenemos que predicar lo que está escrito. Tenemos que predicar la Biblia, no mis ideas, no lo que yo creo, no lo que yo siento, no lo que oí por otro lado. Debemos ser fieles al mensaje de la Biblia. Debemos abrir la Biblia, versículo por versículo, enseñanza por enseñanza, precepto sobre precepto, pensamiento sobre pensamiento, porque es una armonía total la Biblia. No enseñes un texto fuera del contexto, porque lo haces un pretexto. No enseñas Apocalipsis sin enseñar Ezequiel, no enseñas Ezequiel sin enseñar Daniel, porque Ezequiel, Daniel y Apocalipsis son 3 libros que van sin enseñar Gálatas y sin enseñar el Sermón del Monte de Mateo 5 en adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia es una armonía. No puedo enseñar Ezequiel 1 y decir que son platillos voladores y extraterrestres, porque el capítulo 10 me dice que no son marcianos, me dice que son querubines. Cabeza dura. Cuando venimos a la palabra de Dios, tenemos que entender que debemos predicar toda la Biblia. Unir el antiguo con el nuevo, la doctrina de la gracia, con la ley, separar la ley de la gracia dentro de la gracia dentro de la ley, etcétera, etcétera, porque si no, jamás podremos llegar nunca a poder trazar bien la palabra de Dios. Y acabamos en 1 Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo la razón del fracaso de muchas personas dentro del cristianismo. Versículo 5, porque el propósito de este mandamiento, ¿de qué mandamiento está hablando? Del versículo 3, para que te mando que no enseñen diferente doctrina. El propósito de esta orden, por la cual Dios nos manda desde el cielo, que tengamos cuidado y que no enseñemos lo que no está en la Biblia, es 3 cosas. Número 1, el amor nacido de corazón limpio. 2, una buena conciencia. Y 3, una fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Para estudiar la Biblia, para mantenerme en el camino de Dios, para saber si no me estoy desviando hacia alguna otra cosa, porque hay muchas personas que sí son muy teólogos y estudian mucho la Biblia, pero para que yo estar seguro de que puedo mantenerme dirigido por el Espíritu Santo, número 1, tengo que tener un amor real en mi vida por los demás. Un amor nacido del corazón. Dice Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios es amor, mi vida tiene que ser caracterizada por el amor. Tengo que amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo.
Si no me mantengo con ese amor por los demás, ¿y cómo sé que los amo? La única forma de demostrar que amo a mi prójimo es tratando de traerlos al conocimiento de Dios. ¿Cuántas almas ganas diario? ¿A cuántas personas les hablas de Cristo? ¿A cuántos de tus amigos en la escuela les testificas de la Biblia? Si tú no hablas de Cristo, no amas a los seres humanos, porque la necesidad básica del ser humano es que necesita a Cristo. En segundo lugar, una conciencia dentro de mi vida limpia. Yo tengo que acostarme todos los días y hacerle un hábito en que al hincarme delante de Dios, diario, decirle, Padre Santo, aquí estoy, examíname. Oh Dios, he hecho esto, he hecho aquello, me enojé, creo que tengo odio contra mi tía, le grité muy feo a mi mamá, ya tengo mucha amargura contra mi esposo, lo que sea. Señor, sácamelo. Dormirme y acostarme como un angelito, que no haya nada que me acuse que estoy mal delante de Dios. Diario. Y número 3, una fe real, una fe no fingida, no carita de, ay hermanito, ¿cómo está? Muy bien hermanito, y por detrás, ¿verdad? Con el cuchillote ahí nomás haciéndole así a la persona que acabas de saludar. Muchos, dice Pablo a Timoteo, profesan la piedad, pero niegan la eficacia de ella. Muchos se dicen cristianos, pero con su vida niegan que ese poder que hay en el cristianismo sea real, por la forma como viven y reaccionan a los demás. Mientras tú tengas un amor verdadero, una fe real y una conciencia que no te acusa, tú puedes mantenerte en el camino de Dios. Y va a ser muy difícil que seas engañado por los falsos maestros. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Oh Dios, diario nos estás alertando, advirtiendo, sonando la campana de alarma en la iglesia y en todo lugar, diciéndonos, tengan cuidado de la doctrina. Cuídense lo que están aprendiendo a través de los libros, a través de las enseñanzas, a través de la televisión. Analicen todo lo que les enseñan, examínenlo todo, retengan lo bueno. Dice el Espíritu Santo que aprendamos a discernir, a evaluar si lo que hemos leído en tal revista, lo que hemos leído en tal libro, lo que hemos visto en una película, va de acuerdo a la sana doctrina. Porque el propósito satánico detrás de este mundo es alejarnos de la Biblia. Alejarnos de la verdad, alejarnos de las enseñanzas saludables de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, nada sabe. Está envanecido, delira acerca de cuestiones necias y contiendas de las cuales nacen pleitos y sospechas. Hombres privados de la verdad, corruptos de entendimiento. Y otros llegan al descaro de convertirse en ministros de Cristo para hacer dinero. Toman la piedad como fuente de ganancia. Se vuelven profesionales en lugar de apóstoles y siervos de Jesús. Estamos infiltrados, hay de todo en la iglesia. Y debemos discernir y cuidarnos para que nuestra familia sea cuidada también. Cuidar a nuestros hijos. Y los que tenemos familia y estamos casados, recordar que somos los sacerdotes de nuestra casa. No solamente debemos de tener un rebaño, sino se nos manda en esta noche proteger el rebaño. Algunos de ustedes lo entenderán cuando sean pastores o cuando sean padres de familia. Tenemos la responsabilidad de proteger a las ovejas, de cuidar a las ovejas, porque no son nuestras. El Señor las ganó con su sangre, son de Él.
Ténganos pues los hombres como administradores de la gracia de Dios. Y se requiere que el administrador sea fiel en lo que enseña y en lo que vive. Señor, ayúdanos con tu gracia a permanecer de pie hasta el final. Guárdanos de toda herejía, de cualquier movimiento, llámese del espíritu o no del espíritu, llámese carismático, llámese conservador. Guárdanos, Padre, que no sea de ti, para que si no es de ti, Padre Santo, lo sepamos discernir y no caigamos en el engaño, en el emocionalismo o en el sentimentalismo, y seamos guiados ya no por la Biblia, sino por nuestras emociones y sentimientos. Guárdanos de eso, Padre, porque queremos trazar bien la Biblia y ser encontrados fieles en el día de tu venida. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.